acá en silencio, pero admitiendo que pueda llegar tarde. ¿Se me escucha bien todo? Sí. Yo sí, al menos. Bueno, en esta clase vamos a ver lo que es lateralidad y lenguaje en el cerebro. Vamos a repasar un poco lo que se ha visto en el teórico y después vamos a ver las diferentes técnicas de neuroimagen. Bueno, primero que nada tenemos que diferenciar entre lo que es el hemisferio izquierdo, el cual suele tener un mejor rendimiento en cuanto a las pruebas del lenguaje, de modo que es dominante en lo que son las capacidades lingüísticas, también en lo que son las matemáticas, ¿no? Por otra parte tenemos el hemisferio derecho, el cual suele tener un mejor rendimiento en cuanto a las pruebas espaciales, por lo tanto se lo considera analógico y artístico. Sin embargo, esta como teoría es como se llama, es bastante cuestionable porque si bien se puede decir que el lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo, también actúa en el hemisferio derecho. Por eso acá vamos a repasar un poco esto. En cuanto a la visión, en el hemisferio izquierdo tenemos palabras y letras, y en el hemisferio derecho tenemos caras, configuraciones geométricas, expresión emocional. Como por ejemplo cuando vemos a alguien que está decaído, como que hay cierta expresión emocional en cuanto a lo espacial, ¿no? Bueno, en cuanto a la audición, tenemos en el hemisferio izquierdo sonidos del lenguaje y en el hemisferio derecho sonidos no lingüísticos o música. Un ejemplo de esto es como si estuviéramos escuchando una canción. En cuanto al lenguaje, estaría en el hemisferio izquierdo más activo. Y si estuviéramos escuchando una canción, ponele de electrónica, que hay mucho sonido, estaría más activo el hemisferio derecho. También si no entendiéramos el lenguaje, por ejemplo, una canción es ruso, estaría más activo el hemisferio derecho por sonido no lingüístico. También tenemos el tacto, que en el hemisferio derecho tenemos configuraciones táctiles y el braille. En cuanto al movimiento, tenemos los movimientos complejos y los movimientos contralaterales en el hemisferio izquierdo. Acá el profe notó que hubo un error porque pusieron movimientos ipsilaterales, que ipsilaterales sería si yo muevo el brazo derecho, habría como actividad en el hemisferio derecho, o sea, sería como el mismo lado. Y si bien se sabe que si muevo el brazo derecho, hay actividad en el hemisferio izquierdo. Igual como por ejemplo en la visión, ¿se acuerdan del práctico anterior? Que las ondas lumínicas que llegaban al ojo derecho, ponele, iban al hemisferio izquierdo, por eso son movimientos contralaterales. En el hemisferio derecho tenemos lo que son los movimientos en configuraciones espaciales. Por otra parte tenemos a la memoria. En el hemisferio izquierdo tenemos memoria verbal y encontrar significados en los recuerdos. Por otra parte, en el hemisferio derecho tenemos memoria no verbal y aspectos perceptivos de los recuerdos. En cuanto al lenguaje, en el hemisferio izquierdo tenemos el habla, la lectura, la escritura y la aritmética. Si bien dije que era bastante cuestionable porque, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, también tenemos actividad en el hemisferio derecho debido a que hay contenido emocional. Esto también se puede relacionar a lo de la visión, ¿no? De la expresión emocional. Como que
Bueno, por último está la capacidad espacial, que en el hemisferio derecho tenemos rotación mental de formas, geometría y dirección y distancia. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las áreas asociativas del lóbulo parietal. El hemisferio izquierdo, en cuanto al lóbulo parietal, controla lo que es la espacialidad contralateral, o sea, el hemicampo derecho, ¿no? Bueno, y en el hemisferio derecho tenemos el control de la espacialidad total, de modo que si hay una lesión en el lóbulo parietal, en el izquierdo no se altera considerablemente la espacialidad, porque recuerden que el derecho controla la espacialidad total. Y en el derecho, o sea, si hubiera una lesión en el derecho, habría negligencia contralateral. La consecuencia es que el hemicampo izquierdo se vería afectado. Ahora pasando a lo que son las áreas asociativas del lóbulo temporal, en el hemisferio izquierdo tenemos que se almacenan datos de conceptos, clasificación y definición de objetos. Por ejemplo, yo tengo una goma y sé que es para borrar, sé que tiene una forma geométrica específica, etc. Y en el hemisferio derecho tenemos que almacena la información espacial. Recuerden que el hemisferio derecho está todo esto de la espacialidad, ¿no? Ahora, una lesión en el lóbulo temporal, en el hemisferio izquierdo habría una dificultad para reconocer los objetos. Si volvemos al ejemplo de la goma, yo no sabría cómo definir a la goma, pero sí podría darle uso, ¿no? Y si hubiera una lesión en el hemisferio derecho, se produciría prosopagnosia, el cual es la dificultad para reconocer rostros familiares. Recuerden que en el hemisferio derecho, en cuanto a la espacialidad, también entra lo de las configuraciones de reconocer rostros familiares. Volviendo para atrás, ahí les muestro. Esto, configuraciones geométricas de las caras. Acá. Ahora bien, una lesión en el hemisferio izquierdo produciría lo que es conocido como afasia, trastorno caracterizado por la incapacidad de producir o comprender el lenguaje debido a una lesión cerebral, puede ser ACV, cáncer o tumor, etc. Recuerden que el hemisferio izquierdo se lo asociaba a lo que sería el lenguaje. Ahora, entre los autores que han aportado a lo que es la afasia tenemos a Paul Broca, quien fue un médico, anatomista y antropólogo francés, que en 1864 estaba realizando autopsias a 2 pacientes que tenían lo de la afasia, y bueno, notó que estos 2 pacientes tenían una lesión en la misma región. Por lo tanto, decidió realizar a otros 5 pacientes y bueno, en todos encontró la misma lesión en el mismo lugar. El área era la corteza prefrontal inferior del hemisferio izquierdo, que se lo asocia al lenguaje y que posteriormente se le conoció como el área de Broca. Si bien los estudios de Paul Broca fueron como rechazados en un momento, pero después se le fue dando más importancia y tenemos a Karl Wernicke, quien fue un neuropsiquiatra alemán, conocido también por los estudios sobre la afasia, y que aportó descubriendo que la comprensión del lenguaje se encontraba en la parte posterior de la primera circunvalación temporal izquierda. Acá les muestro el área de Broca, que estaba en la parte prefrontal inferior del hemisferio derecho. Y también está el área de Wernicke, que está en la primera circunvalación del hemisferio izquierdo en el área temporal.
También tenemos otras áreas como la corteza visual, el área auditiva y el área motora que se conectan. Por ejemplo, para comprender el lenguaje, si estamos leyendo un libro, habría como actividad en la corteza visual que pasaría al área de Wernicke, y si queremos, por ejemplo, pronunciar lo que hemos estado leyendo, pasaría al área de Broca. Bueno, ahora pruebas que se han utilizado para evaluar lo que son los hemisferios, ¿no? Tenemos la prueba del amital-sódico. El amital-sódico es parte de un grupo de drogas sedantes llamadas barbitúricos. Entre este grupo de drogas también se encuentra lo que es el suero de la verdad también. Bueno, este amital-sódico se inyecta en la carótida, o sea, por el cuello, y de ahí va subiendo y va a dormir como un hemisferio, por lo tanto uno va a quedar activo y a ese se le van a hacer las pruebas para determinar, ¿no?, su actividad. Ahora tenemos la prueba de escucha dicótica. Este es un procedimiento que se ha utilizado para investigar lo que es la atención selectiva en el sistema auditivo. En esta prueba se utiliza un auricular y se van presentando diferentes estímulos en las orejas y, bueno, ven acá la actividad contralateral. Bueno, se van presentando números, por ejemplo, y se le pide que los memorice o que vaya eligiendo, reconociendo los números, ¿no? Bueno, en cuanto a las lesiones, para detectar una lesión se debe hacer una técnica de neuroimagen. Entre las técnicas de neuroimágenes tenemos la tomografía por emisión de positrones, el cual es un diagnóstico que nos va a proporcionar imágenes en 3D para evaluar las funciones de tejidos y órganos. Bueno, esto funciona de la siguiente manera. Se utilizan radiofármacos, que sería un medicamento el cual contiene una sustancia radioactiva. Y bueno, entre los más conocidos o el más utilizado en este tipo de técnica está la fluorodesoxiglucosa F18, que es un análogo de lo que sería la glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar y es una de las principales fuentes de energía, ¿no?, del cuerpo. Bueno, a la glucosa se le va a agregar el flúor 18, el cual, según lo que entendí, como que cumple función de trazador, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos en la clase en un práctico? Bueno, esto demora de 30 a 60 minutos en viajar a través del cuerpo y se inyecta vía intravenosa. Bueno, para adentrarnos más, el flúor 18 contiene positrones o antielectrones, los cuales al encontrarse con los electrones se anulan y se crea un rayo gamma que sale en direcciones contrarias, ¿no? Los rayos gamma son un tipo de radiación electromagnética, por lo tanto están constituidos por fotones. A estos fotones los van a detectar los anillos detectores y se va a hacer un procesamiento y después una reconstrucción en la imagen. Ahora les voy a dejar un ejemplo de cómo se verían los fotones detectándose, ¿no? Bueno, acá tenemos cómo sería el resultado. En casos como por ejemplo el cáncer, las células cancerígenas consumen más glucosa que las células normales. Por lo tanto, cuando se inyecta la fluorodesoxiglucosa, si por ejemplo se está investigando un caso en donde hay cáncer,
la fluorodesoxiglucosa se va a acumular en donde está, ¿no? Y bueno, va a dar como un resultado algo así. Acá les dejo una imagen de cómo se vería porque se detecta la radiación. Acá está una construcción de lo que sería la tomografía por emisión de positrones. También se puede combinar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos tomografía por emisión de positrones y tomografía axial computarizada. Ven acá la tomografía axial computarizada que se ha combinado con las imágenes de la tomografía por emisión de positrones, lo cual nos permite saber dónde hay más actividad. También se puede combinar con la resonancia magnética nuclear. Y bueno, acá tenemos una resonancia magnética nuclear común y por otra parte una tomografía por emisión de positrones. Y bueno, acá está el resultado en donde se combina. Bueno, ahora les dejo con mi compañero Nicolás, que se va a encargar de la otra parte. Bueno, buenísimo, Brian, perdón. Sigo con resonancia, justo me dejaste el pie ahí compartiendo una imagen de resonancia, así que yo les voy a contar un poco de eso y después vamos a jugar a detectar síntomas y un poco de algo más práctico para ustedes también. Esto creo que hay que poner compartir toda la pantalla para que se vea cuando presento, ¿no? A ver. Bueno, ustedes me avisan si se ve una persona, por favor. Sí, se ve. Joya. Se ve. Bueno, buenísimo. Les voy a contar, como les dije, de resonancia magnética. Vamos a hablar un poco de funciones corticales y un poquito también de lateralidad, que es como el objetivo del práctico. Pero eso mínimamente porque ya vimos bastante y Brian se encargó también de repasar. Así que bueno, más que nada vamos con resonancia. Les explico un poco qué son las imágenes por resonancia magnética. Y lo primero que hay que notar, digamos, es que hay tres tipos de imágenes por resonancia magnética. Vamos a empezar por la clásica, que es la estructural o anatómica, que la van a ver como MRI a veces, si leen algún trabajo o lo que sea, porque viene de la sigla en inglés, que es imagen por resonancia magnética. Se ve algo así, son imágenes anatómicas con un lujo de detalle impresionante. Ahora vamos a ver cómo se llegan, cuáles son los mecanismos físicos que permiten llegar a esto. Pero si ven, se ve bien la materia gris, los ventrículos, la materia blanca, o sea, todo con un detalle impresionante, tiene una resolución realmente muy buena. Entonces te permite un muy buen contraste entre tejidos, ¿no? También está la funcional, que te permite ver el cerebro en actividad, ¿no? Van a ver que tiene ese índice ahí de la F que viene de funcional, que te permite ver qué áreas se está prendiendo, ya sea realizando una determinada tarea, qué área se está activando, por ejemplo, no sé, una tarea de memoria, una tarea visual o lo que sea. No solo eso, sino también la conectividad funcional. Y es importante esto porque, digamos, por un lado está la conectividad anatómica, es decir, qué áreas están conectadas por axones y qué sé yo, y por otro lado está la conectividad funcional, ¿no? O sea, uno puede tener dos áreas que quizás anatómicamente no están tan conectadas, pero ante una determinada tarea hacen lo mismo, es decir, se activan al mismo tiempo. Eso se habla de conectividad funcional, ¿no? Entonces, ya acá podemos ver como el cerebro en acción con la resonancia magnética funcional, que es parecido a lo que contó Brian, perdón, de vuelta, que hace la PET, la tomografía por emisión de positrones. Por último, pero de estas no voy a hablar, vamos a concentrarnos en estas dos que son las más comunes, están las DTI, que son imágenes que se llaman de difusión, que básicamente lo que se ve es la materia blanca, también con un lujo de detalle impresionante, donde cada color es la dirección a donde van los axones. Aprovecho para decirles que si quieren preguntar cosas o pausar, todo bien, ¿eh? Es como mejor todavía. Así que bueno, tenemos estos tres tipos. Vamos a arrancar por la estructural, que parece la más básica, pero bueno, también tiene su complejidad. Bueno, en primer lugar,
¿Cómo funciona la resonancia magnética? Bueno, se basa en este principio de que algunos núcleos atómicos se comportan como un imán. El resonador justamente lo que es como un imán gigantesco. Particularmente se centra en el hidrógeno. ¿Por qué? Porque, bueno, primero es muy activo por resonancia magnética este átomo, y además está en el cuerpo en cantidades muy abundantes y en todos los tejidos. Entonces, como lo hace un target perfecto para estudiarlo con el resonador. ¿Cómo es el aparato? Bueno, es una cosa más o menos así, donde interesan básicamente dos partes. Una es el imán principal, que genera un campo magnético estático que se llama B0, que es el imán enorme, digamos, que tiene aproximadamente 100.000 veces, más veces del campo magnético de la Tierra. O sea, es realmente impresionante. Y un campo magnético variable B1. Ahora vamos a ver y va a empezar a tener sentido esto. La idea es que uno en el cuerpo tiene sus electrones, ¿no? Imaginemos que estos son los átomos de hidrógeno que tienen un determinado eje, ¿no? Y en situación normal eso está están alineados en cualquier lado, digamos, no tienen por qué tener un patrón. Sin embargo, como son susceptibles a la actividad del resonador, como les decía, que se comportan como un imán, cuando uno añade el campo magnético estático, o sea, el que está siempre, el enorme, los electrones, pasa esto, se alinean con ese campo. A veces quedan dando vueltas, pero la idea es que la mayoría se alinea con este campo magnético, ¿no? Que genera el resonador. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se añade un pulso de radiofrecuencia que es el campo magnético variable. Ese se va añadiendo cada tanto. ¿Qué es lo que hace esto? O sea, en primer lugar, noten que se añade en esta dirección, ¿no? Perpendicular al campo magnético estático. Es decir, yo tengo mis electrones desordenados, mis átomos de hidrógeno desordenados, pongo un campo magnético que los alinea todos en la misma dirección donde se inserta este campo, e inyecto un campo de radiofrecuencia, ¿no? Y eso hace que los electrones, tac, se pongan de manera perpendicular al campo estático. Bien, llegamos a este punto. Si no se entendió, volvemos. Pero la idea es como desorden, lo alineo, los tumbo, lo pongo perpendicular al campo. ¿Y qué va a pasar ahora? Voy a soltar, voy a dejar de emitir este campo de radiofrecuencia. Y los electrones van a tender a volver a la posición en la que estaban antes, ¿no? Por el campo magnético estático. Es lo que se llama relajación del spin, por si lo ven en algún lado, pero no tiene mucha importancia ese nombre. La idea es que el tiempo en que tardan en volver a la posición que estaban alineados antes, es decir, el tiempo en que tardan en volver a esta posición, va a depender del tejido. Pongamos este ejemplo, ¿no? B0 es el campo estático. Una cosa es que vuelva con esta velocidad y otra cosa es que vuelva con esta velocidad, ¿no? Acá es mucho más lento en estas flechas azules. Y este es un ejemplo de cómo vuelve en tejido graso más rápido, porque el tejido se presenta menos resistencia por propiedades de energía, por lo que sea, las cosas más físicas que no interesan, que en el músculo. Entonces, con eso es como se genera el contraste en las imágenes, ¿no? Si no se entiende de vuelta, lo volvemos. Una palabra más de resonancia magnética estructural, se van a encontrar con terminología frecuente que son T1 y T2, que son distintos tipos de adquisición de la imagen, que básicamente lo que refieren es a tiempos que son propios de cada tejido, y con estos tiempos es que se realizan los contrastes. No importa mucho, pero la idea es que se vea una cosa así. Si uno pondera por T1, se ve una imagen de esta manera, que destaca la sustancia gris está un poco más oscura, más en los bordes, ¿no?, de la corteza, y la sustancia blanca un poco más clara. Y si uno pondera por T2, que T1 y T2 refieren a estos tiempos de acá, pero uno pondera el decaimiento en cierto eje y otro pondera la recuperación de la señal, ¿no? No importa tanto, la idea es que se pueden obtener como distintos contrastes de acuerdo a lo que uno vaya ponderando. Y el punto acá es que miren en T2 cómo se marcan mucho más los ventrículos y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, este tipo de contraste se usa mucho para ver lesiones por infartos o si hay algún problema de obstrucción del líquido cefalorraquídeo, lo que sea. Ya vamos a ver una de las imágenes que puse que tiene las dos y se ve mucho más claro el daño, creo que es de un infarto, en el tiempo T2, ¿no?
Nico, podríamos decir que T1 es un color más natural, más parecido al natural, y el T2 sería el contraste de ese color, el reverso. Tal cual, sí, porque, como dice Adrián, acá la materia blanca se ve más clara que la materia gris, es posta un color más natural. No sé si se alcanza a ver, pero se ve incluso acá como los ganglios basales, los centros más grises del cerebro, eh, pero es posta, es tal cual. Eh, bueno, cualquier cosa vuelven a preguntar, no tengo drama. Pasamos a la funcional. La funcional es como otro mundo. De hecho, hay gente que se dedica a la funcional y no sabe, entre comillas, nada de estructural y viceversa. Eh, y como les conté, permite ver qué zonas están más activas cuando se realiza una tarea específica. Ya capaz viene a ser un poco más interesante para nosotros como psicólogos, digamos, como ver el cerebro en acción mientras la persona está eh, emitiendo conductas, por así decirlo. Y también, como les conté, ver la conectividad funcional. Ya vamos a ir en detalle a ver qué es eso. El contraste acá está, es decir, cómo se sabe qué área está más activa que otra, es por una señal llamada BOL, que BOL significa una señal dependiente del nivel de oxigenación en sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a ver? Las neuronas, mientras más activas están, más oxígeno consumen. Y se aprovecha de la diferencia magnética entre la sangre oxigenada y la no oxigenada, ¿no? Esto se ve más o menos así. Acá en el eje Y tienen la respuesta BOLD, es decir, el oxígeno que está consumiendo esa parte del cerebro. Cuando uno presenta un estímulo, se produce mayor consumo de oxígeno y la señal esta aumenta, ¿no? Acá lo voy poniendo por partes. Las zonas que están más activas necesitan más oxígeno. El corazón envía la sangre oxigenada y de ahí aumenta la señal. Ahora bien, este proceso fisiológico es lento. Y por lento me refiero a un par de segundos. Pero un par de segundos es una vida en todo lo que pasa adentro de nuestra cabeza, digamos. El cerebro tiene millones de neuronas haciendo un montón de cosas por milisegundos. Entonces, esto es una limitación fundamental de las imágenes por resonancia magnética funcional. Es decir, tiene una bajísima resolución temporal de 1 a 3 segundos, que parece como súper rápido, pero en realidad en tiempo cerebral es mucho. Entonces, algo importante es que esto no se puede solucionar por más que yo tenga un resonador enorme, porque el proceso fisiológico del que depende la señal no puede hacerse más rápido. Por ahí van a ver noticias o qué sé yo, tal instituto de no sé dónde compró un resonador de 11 teslas y qué sé yo, que es súper grande. Y sí, va a tener una imagen mejor, sin dudas, pero el proceso del que depende no puede hacerse mucho más rápido, digamos. Eh, Ahora hay nuevos métodos, por ejemplo, si ven estudios y ven la imagen anatómica, van a ver que tiene una super calidad la imagen, y si ven una funcional, ven que la imagen se disminuye su calidad. ¿Eso por qué? Porque al querer ser rápido, es como cuando uno saca una foto con un celular y saca una ráfaga. Cuando sacan la ráfaga, vieron que se pierde la calidad de la imagen. Con la resonancia funcional es lo mismo, va sacando ráfagas desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo del cerebro, mientras está haciendo una tarea o lo que sea, y después las compila todas, entonces es mucho más ruidosa. Lo que se está haciendo ahora para acelerar la velocidad de procesamiento es, por ejemplo, sacar ráfagas no así linealmente, sino empezar 5 ráfagas segmentando el cerebro y tenés que correr mucho menos la distancia temporal, ¿no? No sé si se entendió explicado medio en el aire, pero digo, se está avanzando, pero igual está la limitación fundamental del proceso fisiológico del cual la señal depende. Un comentario más de este gráfico es lo que está en el eje X, dice respuesta de señal Volt en porcentaje. ¿Y qué vendría a significar esto? Porque, ¿cómo se interpreta el cero acá? Se interpreta como, bueno, no estaba haciendo nada el cerebro y de pronto cuando presento el estímulo, estas neuronas están andando y antes están apagadas. En realidad, el cerebro siempre está haciendo algo. Las neuronas siempre están activas. Entonces, el cero en el eje X no implica ausencia de actividad. El cerebro, como les digo, todo el tiempo está activo. Lo que se hace es normalizar la señal. Es decir, que la media de la señal tenga media de cero. Y por normalizar me refiero a lo que vemos en psicoestadística de pasar a puntaje Z, digamos. No es como algo muy fantástico. Es decir,
esta señal va a tener media 0 y listo. Entonces, cuando hay más aumento en un lado, es el aumento relativo a esa media, digamos. Entonces, lo que se ve es el porcentaje de cambio, es decir, esto es como la base de actividad, no es que es no actividad. Un poco les cuento de los diseños que hay para obtener imágenes. En general está con tarea experimental que se puede hacer por bloques o por eventos. ¿Qué quiere decir esto? Como les contaba de que tiene poca resolución temporal, lo que se suele hacer es decirle a la persona que haga, por ejemplo, por 30 segundos una tarea. Por ejemplo, no sé, retención de dígitos por una prueba de memoria, estoy inventando. Y por 30 segundos nada. Entonces se contrasta el bloque y ahí se tiene una buena estimación. Sin embargo, hay gente que sigue haciendo diseño por eventos, que es mucho más difícil de ver después los resultados, en el sentido de que implica un diseño de eventos, presentar estímulos todo el tiempo. Por ejemplo, la tareita visual, que tengo que detectar un estímulo específico, digo, bueno, le presento muchas veces ese estímulo, y generalmente para detectar un estímulo la persona se demora medio segundo, y el resonador, como les decía, tiene una resolución no tan buena para llegar a eso. Sin embargo, hay personas que lo usan y se pueden hacer cosas también con este tipo de diseño. Por otro lado, que es como literalmente otra literatura científica, está lo de conectividad funcional que les comentaba, es decir, le digo a una persona que la meto al resonador y le digo que no haga nada, por eso se llama resting state, o sea, en reposo se le suele decir en español, que no haga nada, que piense qué tiene que hacer en la semana, por ejemplo, cosas así, y puedo ver cómo el cerebro se va conectando funcionalmente, ¿no? Qué zonas se comunican de manera igual, ¿no? Y también la puedo ver de manera dinámica. ¿Qué vendría a ser la diferencia? La conectividad funcional es tomar, qué sé yo, agarro dos áreas y digo, bueno, si las señales más o menos fueron subiendo y bajando al mismo tiempo, están correlacionadas, pero agarro todo el bloque de señal. La conectividad funcional dinámica lo que te permite ver es, agarras esa señal, la rompes en ventanitas de tiempo y ves si cuando sube una también sube la otra en esa ventana, y ves como promedios de correlación a lo largo del tiempo. Y por ejemplo podés ver que, no sé, si la persona en un momento se duerme, capaz áreas que en lo global te dan como correlacionadas, en la conectividad funcional te dan como correlacionadas. Si uno ve la transición, por ejemplo, al dormir, puede ver que en esa parte a lo mejor se descorrelacionan o qué sé yo, y con variaciones de ese estilo que te permite ver la dinámica. Acá les pongo un ejemplo. Estos son datos que me prestó un amigo que los analicé yo. Esto no es resonancia, son electroencefalograma. Lo que se hace, digo, esto es conectividad funcional. Lo que se hace acá es ver, se ponen todos los electrodos, si fuera resonancia se ponen las áreas de interés que se llaman, es decir, áreas cerebrales de acuerdo a ciertos mapas estandarizados que vienen del cerebro. Y lo que ven en este eje acá es una simple correlación de Pearson, o sea, nada más que eso, donde 0 es no correlación, 1 es muy correlacionado, es decir, cuando se prende el electrodo 150, se prende el electrodo 100, ven que está amarillito, básicamente quiere decir eso. O sea, cuando se activa esta parte, se activa esta. Y el azul oscuro también es algo bueno, entre comillas, porque es correlación inversa. Cuando una se prende mucho, la otra se apaga mucho. También es muy informativo. Miren cómo está mucho más conectado que este, ¿no? Si ven, este está mucho más teñido de verde, que es muy poca correlación. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Esta persona está despierta, o sea, es una persona absolutamente normal, y esta persona está en coma. Miren cómo la correlación disminuye notablemente entre áreas. Y lo que se puede hacer con esto, lo que se llama análisis de redes, se puede hacer una cosa así, donde esto es básicamente visto desde arriba, los electrodos en la cabeza de la persona, y se puede ver cómo áreas frontales y parietales están mucho menos conectadas que en el sujeto sano. Y si se acuerdan de lo que hablamos cuando les comenté lo de percepción y rivalidad binocular, las áreas frontales y parietales eran muy importantes para la teoría de conciencia del espacio de trabajo global que les había comentado. Así que bueno, nada, esto vendría a ser lo que es conectividad funcional.
Es medio trucho hacerlo con un electroencefalograma porque uno tiene que correr. Los nodos, los electrodos que están muy cerca, tienden a correlacionarse por una cuestión de que están cerca, nada más. Habría que corregir por eso. Esto fue para un trabajo práctico, nada muy. Pero algo se puede ver. Entonces, esto básicamente es conectividad funcional, que por ahí no es tan conocido como lo de las tareas experimentales que vemos nosotros siempre. Lo que se puede ver ahí, Nico, si volvés un instante, de lo que se puede ver ahí, si, veo mal o eh, estaría disminuida la actividad más lateralizada sobre la izquierda, tanto en lo frontal Sí, como en lo parietal. sí, tal cual, tal cual. Y lo frontal también tiene mucho más hueco acá que acá. Sí. Sí, sí. ¿Será eso algo particular del sujeto? No lo sé. A mí Me también llama, me llama me la llamó. atención que en la de la derecha también el prefrontal izquierdo es el que muestra menos actividad, pero bueno, nada que ver, ¿no es cierto? Sí, puede ser también cuestión de cómo estaban los nodos. Tengo la misma imagen en 3D, pero no la puse. Habría que ver. Eh, pero sí, tal cual, acá también. Incluso acá se ve un poquito más disminuido. No sé ¿Cierto? que acá. Así que totalmente. Eh, bueno, sigo. Vimos tres tipos, hago un mini resumen, vimos tres tipos de imágenes por resonancia, la estructural, la funcional y la de que mide materia blanca, que no vimos nada, eh, que se llama tractografía también, creo. La estructural es una imagen anatómica con mucho detalle, aprovecha las propiedades del hidrógeno, o sea, medía como le ponías el pulso de radiofrecuencia, el tiempo que tarda en volver va a depender del tejido. Hay tejidos más densos, por diferentes propiedades tarda más. Entonces va a tener un tipo de imagen, un tipo de señal va a llegar antes y después, digamos, es básicamente eso. Y de ahí se hacen los contrastes. La funcional mapea la actividad cerebral en una tarea, ya sea por diseño por bloques o por eventos, o en reposo, que se hace los resting state, conectividad. Hay gente que hace conectividad funcional haciendo tareas, obviamente. Eh, no son excluyentes. Los contrastes se dan por porcentaje de cambio en la señal Volt, es decir, cuando las neuronas necesitan oxígeno, más se activan, más consumen, más señal en esa parte. Tiene buena resolución estructural, mejor que en un electroencefalograma, por ejemplo, pero peor que la anatómica, pero mala resolución temporal. Ahora pasamos a más funciones, más parte práctica. No sé si quieren, porque no voy a hablar más de resonancia, si quieren que repasar algo o alguna pregunta de lo anterior, si no, sigo nomás. Me parece un buen momento, gente, para pensar alguna duda, tomarse 2 minutos, respirar hondo y antes de que entremos en un terreno más de ejercicios, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo visto? No duda realmente, profesor, pero me quedé pensando en la imagen que pusieron recién donde se notaba la diferencia entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Y me puse a pensar que no tendrá que ver si la persona es diestra o zurda para que haya mayor, digamos, cantidad de neuronas que se vean o se visualicen de uno de los hemisferios en relación al otro. Lo veo poco probable, en realidad la mayoría de las personas son diestras y me imagino que en este promedio también, digamos, tanto las personas que están despiertas como las que están en coma han sido homologadas en ese sentido. Digamos, si hubiese algo de movimiento lo podría sospechar, así todos son áreas asociativas las que yo más bien veo, no tanto a nivel frontal como parietal, no tanto áreas primarias. Así que asumo que podría ser, pero tangencialmente. No sé, Nico, ¿qué opinás o Brian, qué dicen? Estoy recordando que estas personas estaban haciendo, ambas estaban escuchando algo, creo. No es que no estaban haciendo nada, no era un reposo resting state puro, sino que había algún tipo de estímulo
pero no me acuerdo qué, después reviso y les cuento si me acuerdo, que quizás influye, digamos. De todas maneras, asumimos que esos estímulos eran similares para ambos grupos, ¿no es cierto? Sí, tal Digo, cual. ¿no? Bien. Ujú, totalmente. Puede puede que sea una cuestión asociada a una lateralidad, ese nivel de estímulos, es posible, porque uno ve diferencias también en el sujeto despierto normal entre el izquierdo y el derecho, así que es posible que tenga que ver con el nivel de estimulación ambiental, sí, más que con que sea diestro o siniestro el sujeto para escribir. Ujú, totalmente. Muchas gracias. No es nada. ¿Alguien más? Bueno, dele nomás, compañero. Seguimos nomás. Hacemos un mini repaso. No sé si vale la pena porque ya lo dijo Brian. Pero bueno, en el izquierdo, mucho más asociado al lenguaje, la parte más sintáctica, digamos. Siempre la parte más motora va a ser de ejecución y la parte más posterior del cerebro, siempre la parte más frontal, quiero decir, va a ser de ejecución y la parte más posterior del cerebro va a ser de recepción, ¿no? Eh, pero bueno, como les dije, mucho más asociado al lenguaje, a lo verbal, el izquierdo, y el derecho más espacial, más emocional. Eh, bueno, no sé si vale la pena repasar mucho más. Cualquier cosa vamos volviendo. La idea era que en base a lo que vimos, o sea, ahora les voy a mostrar tanto imágenes de resonancia estructural como, bueno, hay una sola de funcional, y vamos a tratar de adivinar qué es lo que le pasa al paciente. Vamos a arrancar por este, y acá pueden escribir por el chat, si quiere Brian o Adriana, alguno me dice lo que va pasando por ahí, o charlamos todos. La idea es, bueno, primero, ¿dónde está la lesión acá? Y si alguno se anima a decirme si es un T1 o un T2. T1. A ver, T1, dice Franco. Sí, es un T1. Podemos ir votando, si no. Esta Agustina afirma ahí, Zoe también. es un T1. Si ven, acá empieza, o sea, este es un solo cerebro, pero la imagen va bajando, o sea, esta es la parte bien, bien de arriba de la cabeza, y son distintos cortes a distintas alturas, va bajando así la imagen, eh, y se va viendo, bueno, primero lo que estaría bueno ver es qué es el hemisferio derecho, ¿no? Sí. Entonces ahí podemos ir pensando qué puede pasar. Es medio occipital, pareciera, medio parietal, más que occipital, es más parietal, más tirando un poco temporal, pero más que todo parietal. Ahí Agustina dice si es el derecho. Yo me hago esta pregunta antes de resolver qué es derecho, qué es izquierdo. Los cortes serían horizontales, ¿verdad? Técnicamente hablando. ¿Mm? Y la vista es superior o inferior. Eso me ayuda a definir si es derecho o izquierdo. ¿La vista es superior, Nicolás? Sí, se está viendo desde arriba, acá adelante están los ojos. Ok. O sea, eso le daría razón a Agostina de que es del lado derecho, para empezar. Tal cual. Ok. Hay veces que las imágenes de resonancia vienen invertidas. Me habían explicado en un momento por qué, pero no me acuerdo. En el caso de que estén invertidas, lo anoté para que sepamos bien cuál es el derecho o cuál es el izquierdo. Bueno, y entonces lóbulos, Lóbulos. Es temporoparietal. Y si tuvieran que decir un síntoma, Y de ejecución dijiste, el derecho. puede ser de ejecución como secundariamente a lo que realmente le pasa, digamos.
Brian, de vuelta, perdón, tengo algo ahí, que hay una parte del lóbulo parietal, digamos, tenemos los dos, hay uno que controla todo y uno que controla solo la parte contralateral. Por ende, si se lesiona uno, perdés todo el hemicampo. ¿Puede ser la negligencia contralateral? Tal cual, es mi negligencia. ¿Por qué? Porque es una lesión parietal derecha, temporoparietal, pero superparietal. Si fuera en la izquierda, el derecho compensa, como contó Brian, que controla toda la espacialidad del sujeto. Pero como es de derecha, no hay nada controlando la izquierda y tiene una negligencia contralateral. Hay cosas les voy a dejar y después para que tengan para chusmear de todos los links. Pero es tal cual. Es una lesión temporoparietal en mi negligencia contralateral. Como síntoma muy global, o sea, voy a ir poniendo como lo principal, pero generalmente estas personas tienen como un manojo de síntomas y resulta, no es que siempre van a tener heminegligencia los que tengan una lesión acá, ¿no? Igual esta lesión es enorme. Pero digo, los síntomas son muy variables. Yo lo que pensaba ahí justamente que es tan amplia la extensión, digamos, porque en las imágenes más de la derecha uno ve que se ha metido en la cisura de Silvio y está afectando regiones temporales y zonas de Wernicke, áreas adyacentes a las áreas auditivas, ¿no? Secundarias, asociativas, ahí temporales superiores, que son las típicas áreas de Wernicke, que asumo yo que eso también, digamos, como vos decís, en la variedad de los síntomas, llevará a algún problema de comprensión de aspectos lingüísticos gestuales, ¿no es cierto? La tonalidad de las otras personas cuando le hablan, ¿no? Bueno, eso tal vez también presente alguna dificultad en ese terreno, digamos, atento sobre todo a la penúltima imagen, contando de derecha a izquierda la segunda. Ahí se ve la cisura de Silvio al medio, entonces está afectando directamente un terreno parieto-temporal bien asociado a la comprensión del lenguaje gestual, ¿no? Por ser la derecha, digo. Tal cual, tal cual. Sí, es como, es enorme la lesión. Esto debería tener no solo mi negligencia, sino un montón de cosas más. Pero bueno, o sea, quien más tenga ganas de ir chusmeando puede ir ahí a los links y tienen una parte que dice paciente, por ejemplo, y listan todas las cosas. Creo que este trabajo era un trabajo de terapia de mi negligencia justamente, pero no recuerdo bien ahora. Acá les muestro otra estructural, es otra T1. Acá pueden ver los tres cortes más usuales que se suelen mostrar. O sea, uno cuando visualiza las imágenes de resonancia puede elegir ver estos tres cortes. Es temporal casi occipital, ¿no? Ahí, ¿qué hemisferio es la lesión? ¿Izquierdo? Es el izquierdo, o sea, acá están los ojos, esta es la parte de adelante. Entonces, acá lo estás viendo de Siempre atrás. lo veamos completo, o sea, desde el costado. Ujú. Acá, mira, acá atrás está el cerebelo, y se ve que es a la izquierda, entonces es el hemisferio izquierdo. Y esta parte está vista desde abajo, si no me equivoco, o desde arriba. Desde arriba. Eh, También queda a la izquierda. Este creo que era un paciente con epilepsia que le hicieron una cirugía y le sacaron una parte creo que era acá, que le sacaron y ahí tiene un hueco. Me parece que eso es lo que mostraba la imagen. Entonces, tenemos una lesión en temporal inferior, casi occipital, o sea, occipital sería más acá, un poco occipital puede ser también. ¿Qué esperarían? Vamos, ya dijeron izquierdo, temporal. Si se acuerdan, está bien cerca de lo visual, tenía que ver con el lenguaje, el lóbulo, perdón, el hemisferio izquierdo es una lesión izquierda, es bien visual. Tiene que ver con las palabras.
Lo de reconocer objetos era. Ese sería si fuera en el derecho, más que nada, Ah, perdón. pero cerca. No sabría cómo Relación del nombrar las lenguaje. cosas. Claro, bueno, ahí alguien, bien, Comprensión. hacer las letras, bien. Alguien dijo que no podría nombrar las cosas, también si uno se va hacia el piso del temporal, podría tener que ver con la nominación o el recuerdo del concepto del objeto, ¿no? De hecho, eso es uno de los síntomas. El síntoma principal, de vuelta, tienen banda de síntomas, una lesión en el mismo lugar, en diferentes personas, produce cosas distintas, pero lo que tiene es déficit de lectura. Eso iba a decir. Porque ahí Fabiola, ¿ves? Justo salta Fabiola y dice la visión, porque estamos ahí occipital también. Ujú. Claro. Justo para la lectura, tiene déficit, dejando intacto reconocimiento para otras categorías. Alguien nombró reconocimiento de objetos, qué sé yo. Eso sería más el derecho. Si hubiera sido quizás del otro lado, hubiera tenido capaz otras dificultades. Pero como es izquierdo, es más lenguaje, es más, en este caso, recepción. ¿Se acuerdan que Brian dijo, cuando estoy leyendo, después pasa al área de Wernicke, después a la de Broca si quiero repetir lo que estoy leyendo? Pero acá como era solo lectura, o sea, como es solo esta área, es solo la lectura lo que está afectado. O sea, es como volver a la infancia, no saber leer. Sí, puede ser. Es algo Debe así ser como una como- dislexia, o, Tal cual, eso iba a presenta decir. síntomas tipo dislexia. Tal cual, como una dislexia. Acá pasamos a una funcional. La funcional siempre las van a ver así. Si ven, quiero que, a ver, comparemos la nitidez de esta imagen, comparémosla con esta. Nada que ver. ¿Se acuerdan que les dije que esto saca una ráfaga y se pierde la nitidez? Se pierde bastante la buena resolución espacial que tiene la funcional, sin embargo, la estructural, sin embargo, es de las mejores técnicas en cuanto a resolución espacial funcional, ¿no? Acá ven, como les decía, que hay algunas que están invertidas. La R es de right, de derecha, y la L de left, de izquierda. O sea, este es el hemisferio izquierdo y este es el hemisferio derecho. Estas son las bases, es el mesencéfalo, toda esa parte del tronco cerebral. O sea, estamos bien abajo del cerebro. Esa imagen está vista desde arriba. Esta es la parte frontal, esta es la parte occipital. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Concentrémonos en esta. ¿Alguno se anima a decir qué estaría viendo? Brian nombró un síntoma muy particular si hay una lesión en el hemisferio temporal derecho. Si no lo digo, no hay drama. Esta persona está haciendo un experimento de rivalidad binocular. ¿Se acuerdan que lo vimos en el práctico anterior, no? El anterior. Se le Puede está ser, disculpa que te interrumpa, lo de no reconocer los rostros familiares, tal la cual. prosopagnosia, algo así. Exactamente a eso me refería. Esta persona está viendo está haciendo un estudio de rivalidad binocular. ¿Se acuerdan que se le presentaba a cada ojo un estímulo y otro? Y el hemisferio derecho responde mucho más a las caras que el izquierdo. El izquierdo prácticamente no responde. En cambio, acá cuando se presenta la casa, se prende ambos hemisferios en un área que se llama parihipocampal, que leyendo este estudio me enteré que responde específicamente a casas. Yo no tenía idea que eso existía, me pareció muy raro. Pero lo importante que quería que vean era esto, ¿no? Lo que decía Brian, de que si te lesionás ahí, dejas de reconocer rostros. Miren cómo se prende muy, muy zarpadamente el hemisferio derecho y no el izquierdo cuando se presenta, o sea, cuando entra a la conciencia el percepto de la cara. Y es un área que se llama directamente el área fusiforme de face, es cara en inglés. Ya directamente es un área muy, muy conocida que detecta rostros. Pero bueno, era para incluir uno de funcional.
quedan los últimos dos. Miren el T1. ¿Se acuerdan que les contaba que el T2 servía mucho para ver lesiones en cuanto a infarto y esas cosas, porque se ve mucho más? Acá se ve, no sé si alcanza a ver una sombrita, pero es mucho menos claro que acá. Acá, hasta alguien que no sabe nada de neuro diría, che, ¿qué onda acá? Hay algo re raro que no está de este lado. Sin embargo, acá cuesta mucho más verlo. Obviamente que un médico que sabe, esto lo ve y lo detecta, pero acá es mucho más claro. De vuelta acá abajo, la L, este es el izquierdo y este es el derecho. Esta es la parte frontal, esta es la parte occipital. Entonces es una lesión frontal izquierda. Si algunos se va animando a tirar qué puede ser, lo tira. Yo voy contando, si no. Si se acuerdan, el izquierdo es más de lenguaje, la parte frontal, o sea, de la cisura central hacia adelante, es más de ejecución motora. Entonces, Estamos tiro en una la... región media tirando para abajo, digamos, no estamos muy arriba de la mollera, sino más bien al medio. Ujú. Sí, sí, no es tan frontal, sino más, o sea, acá a la izquierda. Eh, es una afasia, un tipo de afasia, la más clásica quizás, bueno, no sé, no es ninguna de las raras. Es una afasia, ¿lo digo o no lo digo? De Broca, de vuelta. Lo que decía Brian contaba que la parte de ejecución motora del lenguaje está obviamente la parte más frontal. Una lesión izquierda, esto es muy cerca del área de Broca, tiene una lesión obviamente de vuelta muy grande, que abarca muchas áreas, pero el síntoma principal es la incapacidad de hablar o dificultad para hablar, ¿no? Y vamos a la última. Esto es un grupo de pacientes, de vuelta es una imagen del cerebro desde arriba. Acá abajo es la parte posterior y acá arriba la frontal. Acá lo que se ve de 1 a 5, es decir, un paciente tiene lesión violetita y los 5 comparten esta zona. En amarillo, 4 comparten lesión acá. No sé si se entiende, pero es como superponer las lesiones para visualizar en un solo cerebro. Lo que se ve acá es que la mayoría, perdón, acá, tiene lesión ventromedial, mayormente, porque en realidad tienen lesiones bilaterales, muchos, del área ventromedial del hemisferio derecho. Todas las áreas bien frontales están involucradas en lo que serían funciones ejecutivas, toma de decisiones, planificación, etc. Y eso es lo que se suele pensar como, se suele hacer una distinción de funciones ejecutivas frías y cálidas, en el sentido de que las frías son más de cálculo y las cálidas más con más emoción y ese tipo de cosas. Entonces, estos pacientes lo que en realidad presentaban es que tiene afectada la toma de decisión, planificación, etcétera, que requiere justamente procesamiento emocional. ¿Por qué? Porque es del hemisferio derecho, ¿no? Hay un neurocientífico muy conocido que es Damasio, que desarrolló toda una teoría de las emociones y de la conciencia, que se llama la teoría del marcador somático, quizás alguno la sintió nombrar, en el cual esta área, la ventromedial, sobre todo la derecha, es muy importante para las decisiones que tienen en cuenta cuestiones económicas, ¿no? Emocionales, ¿no? Y les iba a contar, por eso se me metió la palabra económicas. Él tiene un caso muy famoso con el cual desarrolla la teoría, que se llama el caso Elliot, si no me equivoco, que era un tipo que tenía buena memoria, inteligencia, tuvo un accidente cerebrovascular, creo, o algo así, o un tumor en esta área ventromedial derecha, y él le hicieron estudios, ¿no? Tenía intacto su inteligencia, le daba normal la memoria, le daba normal las funciones ejecutivas, sin embargo, todo el tiempo tomaba malas decisiones, y bueno, Damasio lo utiliza para desarrollar esta teoría de que las emociones no nos hacen irracionales como suele pensarse, sino que ayudan a una toma de decisión mucho más efectiva y certera. Eh, Termino acá, perdón si es un poco largo. Eh, si alguno tiene dudas o quiere preguntar algo, puedo volver a compartir y podemos seguir charlando. No te drama.
Tenemos algunas otras preguntitas para compartir todavía, pero ¿alguien quiere decir algo, preguntar algo? Ahí veo que vieron a Damasio en la piste. Sí. Sí. Me alegro que lo hayan visto. Eso, lo de lo cálido se referiría más a lo emocional y lo frío sería más a lo calcúlico, digamos, a lo que tiene que ver con el cálculo. No sé, sería una cosa más emocional, la otra más temporal, de alguna manera, digamos, más secuencial. Eh, claro, sí, entiendo tomar una decisión. O sea, acá lo que está pasando es un déficit o una menor actividad en el frontal derecho, en áreas prefrontales sería básicamente. Bueno, mediales tirando a basales, por lo que se veía ahí, se veía tirando a basales, que es por donde también el terreno, por donde ingresa toda la información que viene del tálamo, relevando lo límbico, llámese hipotálamo, amígdala, etc. Claro, está bien, entiendo. Bueno, Brian, ¿vos tenés tus preguntas ahí para que juguemos un ratito más con la gente o yo las tengo acá, las comparto como vos prefieras? Sí, ahí las comparto. Tenía pensado que vayan buscando un papelito o algo en que anotar y pongan 1, A, B, C o D. Y bueno, después las vamos viendo y, y vamos viendo qué tal sale. Ahí comparto pantalla. Después de eso vamos a ver unos videitos. Bueno, díganme si ya están listos. Se ve. Buenísimo. Bueno, en la primera tenemos qué estructura conecta a los diferentes lóbulos del cerebro. Empezamos algo fácil. Ahí yo la sugerencia que hago en este ejercicio y también para rendir en adelante, tal vez le sirva para toda la carrera, si la pregunta múltiple opción está bien estructurada, ahí la gente empieza a contestar. Uno podría encontrar las respuestas sin leer las opciones, que es este el caso. ¿Qué estructura conecta los diferentes lóbulos del cerebro? Sin necesidad de buscar uno en la cabeza, debería buscar la respuesta y luego ir. Ahí una compañera contestó el tálamo. El tálamo tiene su propio cuerpo calloso, digamos, entre comillas, ¿sí? Que son los haces intertalámicos, pero sí, es la B. La B. Bueno, también ojo que en algunas les puse algunas trampas para que vayan cayendo. Ahora esta. ¿A qué hemisferio pertenece lo que uno puede percibir y analizar? Tenemos A, hemisferio derecho, B, hemisferio izquierdo, C, ambos, D, ninguno. La gente va por ambos. O B. B porque Zoe no está segura. B porque, a ver, A ver, díganos por qué piensan que esas respuestas. contestar B sería solo el izquierdo, no el derecho. Está bien, negaría el derecho, digamos. Claro, el análisis los lleva a B, al hemisferio izquierdo. La palabra analizar, me parece. Pero percibir, tal vez haya gente que lo esté contemplando como algo más amplio, propio de ambos hemisferios, entonces se inclinan por la C. Claro, les pongo así. Nosotros estamos leyendo un libro, por lo tanto estamos percibiendo las palabras, ¿no? ¿Y con qué hemisferio las analizamos? Con el izquierdo.
Bueno, pero ahí has hecho algo específico, es un libro. Ah. Bueno, ahora pasamos a la siguiente. Si yo percibo una reacción emocional en una persona, ¿qué hemisferio entra en acción? A, hemisferio izquierdo, B, hemisferio derecho, C, ambos. Bueno, claramente toda la gente se volcó a la B. ¿Mm? Sí, por la Eso espacialidad. si nos metemos en el límbico, exclusivamente, no en lo hemisférico en general, sino puramente en el límbico, esa diferencia entre los hemisferios se diluye bastante. Mientras más abajo nos vamos del cerebro en términos de desarrollo, de simpleza de estructura, mientras más subcortical, ¿está bien? Mientras más cerca del diencéfalo, digamos, todas esas regiones eh, tienden a no tener tan acentuadas las diferencias hemisféricas. Esto es principalmente una respuesta correcta si uno analiza lo que estamos analizando, que es el hemisferio global y sobre todo la actividad cortical de los lóbulos. Así que sí es correcto el derecho. Pero en realidad, si uno piensa en lo emocional en términos más instintivos, no me gusta la palabra instinto, pero para que nos entendamos, si uno lo piensa en términos de lo más básico, lo emocional en términos de alimentarse, la reproducción de la especie, tomar líquido, el sueño y la vigilia, sí, las reacciones ante el estrés, eso que es bien animal, eso está en ambos hemisferios, ¿está bien? Pero acá, claro, la expresión emocional de otra persona, el tono con el que me dice algo, si me grita o me lo dice suavemente, esa parte más tonal efectivamente es analizada con el derecho. Ahora pasamos a la siguiente. Si tengo planeado tomar un colectivo a las 15:15, ¿qué hemisferio se encargaría de llegar a tiempo? A, hemisferio derecho, A, hemisferio izquierdo, B, hemisferio derecho, C, ambos. Qué difícil lo pusiste ahora. Se va ajustando la complejidad del asunto. Igual yo no leo nada fuera de lo temporal. Claro, hay gente que se inclina al C, pero si yo incluyese una cuestión más espacial, si dijera el bondi está acá a la vuelta, qué sé yo, ¿no? Capaz que me inclinaría por ambos. Pero es tiempo, ¿ves? A tal hora y cuánto se encargaría de llegar a tiempo. ¿Está bien? Es una cuestión muy temporal ahí. Así que la respuesta es bien lineal en ese caso. Bueno, ahora pasamos a... Si intento agarrar las llaves con mi mano derecha, ¿con qué hemisferio realizo dicha acción? A, hemisferio izquierdo, B, hemisferio derecho, C, ambos. Sonia, sí, eso, Sonia. Sí, la motricidad es bien contralateral, salvo algunos movimientos complejos o actividades organizadas con las dos manos, como atarse los cordones en la zapatilla, mandar un mensaje usando los dedos gordos de la derecha y de la izquierda, ahí es distinto, pero este caso también es bastante lineal. No, el anterior era el izquierdo, ¿o no? No, El anterior es la clave. este sería la A. Claro. Y el anterior también. Ahora, si intento agarrar las llaves con mi mano izquierda, ¿con qué hemisferio analizo la información sensorial? A, hemisferio izquierdo, B, hemisferio derecho, C, ambos.
O sea, no te sé la diferencia entre la anterior y esta. Claro, este refiere a lo sensorial, no tanto al movimiento. Claro. Hubiera puesto este y la anterior primero, así los hacía sufrir más. En cambio ahora ya le agarraron la mano. Ahora está. Si estoy escuchando una melodía, ¿qué hemisferio se encuentra más activo? A, hemisferio izquierdo, B, hemisferio derecho, C, ambos. La gente que se fue para el lado de la C, todos venían para la derecha. Claro, la pregunta es, ¿cuál se encuentra más activo? ¿Está bien? Melodías, no palabras, aclara Fabiola, efectivamente. Por ahí va la cosa. Melodía. Si hay una letra cantada, de todas maneras la entonación es derecha, ¿eh? No olvidemos que hay mucha gente que tiene algunos problemas motrices por lesiones en el área izquierda, en el área de Broca, y sin embargo cantan perfectamente. Hay un chico de un programa de música, ¿cómo es que se llama ese programa? Y el muchacho, ya les digo, esperen, lo tengo anotado. Benítez se llama el muchacho. ¿Cómo se llama el programa? La El Voz. de la voz, profe. Bueno, el de La Voz. Fíjense, ese muchacho canta como los dioses y después lo hacen hablar, se transforma en un fenómeno del programa porque el tipo tartamudea, ¿está bien? Bueno, nada, solo para que lo miren como ejemplo, ¿eh? Para que entiendan que el lenguaje se puede expresar a través de la tonalidad sin perder la fluidez, aun cuando haya un problema en el hemisferio izquierdo, ¿está bien? De hecho, se realizan muchas terapias justamente utilizando las partes sanas, o sea, estimulando las partes sanas, haciendo que el sujeto use la contralateral del otro hemisferio para recuperar, aunque sea en parte, de algún modo, la función. Bueno. Ahí hay dudas, la gente sigue preguntando las anteriores. ¿Podés volverte, Brian? ¿Esta es la última? Sí, igual después puedo mostrar el archivo Word donde las tengo marcadas. Así es más fácil. Bueno, igual volvete un par, porque ahí quedaron un par Sí. de dudas. A ver, díganme en cuál. Ahí. No, el del tiempo estaba. Ahí. El de las llaves con la mano derecha, ¿sí? Si intento agarrar, sí que mi hemisferio realiza la acción de agarrar o sea de mover, de asir las llaves, ¿está? Bueno, eso es, si es con la derecha, es el izquierdo. La que sigue, también, ¿no? No, La pregunta en lugar de referirse a la acción se refiere a la percepción, en este caso sensorial táctil, ¿eh? Pero también es contralateral ahí. Entonces, al hacerlo con la mano izquierda, la información va al derecho. Bueno, ahí está. Gente que tenía la duda. Sí, yo tenía la duda. Ya está, Bien. gracias. Bueno, esta. Martín tiene una afección, me olvidé de poner acento, que le dificulta escribir. ¿Cuál hemisferio es el afectado? A, hemisferio izquierdo, B, hemisferio derecho, C, ambos. Bueno, la gente va para el lado de la A también. Es un movimiento específicamente asociado a la escritura o al lenguaje en este caso, ¿no? Eso también hay que tenerlo
presente que hay veces que hay gente que tiene dificultades para escribir, pero no para hacer otras cosas, como construir un castillo con unos cubos, con unos rastis. El problema motriz es más bien una desorganización que afecta a veces solamente a la escritura, se llama agrafia, eso. Sí, y esas eran todas, así que ahora les voy a mostrar el Word. A ver dónde está. Toda esta pantalla. Acá. Ahí se pueden ver. En Sí, este mismo, en este bueno, sí. mismo momento hay récord de captura de pantallas. Igual después lo voy a pasar. En esta tenemos de a qué hemisferio pertenece lo que uno puede percibir y analizar en el hemisferio izquierdo, qué estructura conecta los diferentes lóbulos del cerebro, cuerpo calloso. Si yo percibo una reacción emocional en una persona, ¿qué hemisferio entra en acción? Hemisferio derecho. Si tengo planeado tomar un colectivo a las 15:15, ¿qué hemisferio se encargaría de llegar a tiempo? Yo puse ambos. Si intento agarrar las llaves con mi mano derecha, ¿con qué hemisferio realizo dicha acción? Con ambos. Si intento agarrar las llaves con mi mano izquierda, ¿con qué hemisferio analizo la información sensorial? Hemisferio derecho. Si estoy escuchando una melodía, ¿qué hemisferio se encuentra más activo? Hemisferio derecho. Martín tiene una afección que le dificulta escribir. ¿Qué hemisferio es el afectado? Hemisferio izquierdo. Bueno, ahí dejo de compartir. Hay gente que dice que desaprobó ahí. Oh. No os desesperéis, no os desesperéis. Somos varios. Traten de encontrarle la lógica, ¿sí? Ahí, por ejemplo, recién la gente preguntaba por el tiempo, si es derecho o izquierdo, ¿no? Podemos aclarar algunas cuestiones. Digamos, lo temporal implica secuencia. Ahí vamos, Verónica. Lo temporal implica secuencia. Primero una cosa, después la otra. Primero un minuto, después otro minuto, luego una hora, un día, ¿está bien? Y con las letras lo mismo, para que una palabra sea tal cosa, que yo pueda decir tal cosa, tengo que acomodar una letra primero, después la otra, para que yo pueda escribir eso tal cosa, ¿está bien? O decirla. Todo eso tiene que ver con la secuenciación, es una cuestión de orden y es el manejo de la temporalidad principalmente, ¿está bien? Contrasta con el manejo de la espacialidad, con lo más holístico y les diría que hasta con lo más intuitivo, ¿está bien? Entonces lo izquierdo es como más analítico, justamente, ¿no? Claro, exactamente eso es, escuchar una canción y cantarla o interpretarla, no hace falta que uno la cante, con interpretar la letra, mira lo que está diciendo, que eso estás usando, por supuesto, el izquierdo en lo que es sintáctico, está bien, en tanto la tonalidad, lo analizás con el derecho, pero nunca pierdan de vista que ambos hemisferios están interconectados, ¿no? Es la primera pregunta que se hacen ahí. ¿Qué estructura conecta ambos hemisferios? No es pensable la actividad de un hemisferio sin el otro, ¿está bien? Porque uno dice, bueno, el recuerdo de lo espacial en el derecho y el concepto en el izquierdo, pero si a mí me dicen un auto, yo tengo una forma geométrica, ¿está bien? Un manejo, una ubicación en el espacio de un auto que no es adentro del baño, digamos, claramente, no puedo imaginarme un auto dentro del baño, ¿está bien? Eso tiene que ver con la dimensionalidad, con la espacialidad, el volumen, la forma de las cosas, pero por otro lado yo tengo un concepto del auto como un medio de transporte, como un túnel del tiempo que me hace llegar más rápido, que si fuera a pata, bla, 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 lo puedo clasificar, ¿no es cierto?, con los trenes, con los aviones, con las motos, con otros medios de transporte, ¿está bien? Puedo agruparlos, es una cuestión conceptual, de clasificación, de concepto, de qué. Pero eso cuando yo recuerdo el auto, recuerdo todo junto, ¿está bien? Hay una actividad
inmediata de ambos hemisferios que es congruente en términos de temporalidad. Cuando aparece el recuerdo, yo tengo todo el paquete del recuerdo. Entonces recuerdo la cara de la persona, la tonalidad de su voz, cómo camina, la forma que tiene, y también recuerdo que nos conocemos, que somos parientes, que esto, que lo otro. Tengo un concepto de lo que es un bípedo, también un ser vivo, y todas esas cuestiones que hacen que yo al sujeto lo tenga ahí. O sea, es impensable la actividad izquierda sin la derecha. O sea, nunca lo que nosotros vemos en los casos de lesiones, en la mayoría de los modelos son devenidos por cuestiones lesivas, es que encontramos esta particularidad en la sintomatología. No pasa, como dijo también Nicolás, es cierto que no es lineal, o sea, no todos los sujetos manifiestan exactamente los mismos síntomas, pero va para ese lado. Globalmente, en el análisis del caso, uno ve que es principalmente un problema de temporalidad o de espacialidad, ¿está? Y ahí uno ve si afecta más lo lingüístico, la memoria. Después tenemos distintos rubros cognitivos, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces es como bastante complejo, pero ya la lateralidad nos da un primer indicio, ¿está? De cuáles van a ser sus limitaciones y qué es lo que yo puedo explotar desde lo normal. Bueno, reconocer el otro pero no acordarse ya es más una cuestión de memoria. Muchas veces pasa que a veces una persona hace mucho que no la ve, ha perdido la huella, ¿está bien? No ha reactivado la huella amnésica con relación a esa persona, entonces va perdiendo rastros. Eso, si ustedes vieron plasticidad sináptica, también existe, así como existe la potenciación, existe la depresión sináptica, que implica el desmontaje de todas aquellas memorias que se dejan de usar, ¿está? Entonces, después uno tiene fragmentos de esa persona, sabes que la conoces, pero no te acordás de dónde. A veces pasa lo mismo con un lugar. Bueno, eso ya son cuestiones más asociadas a la recuperación de cierta información asociada a esa persona. Pero si estás reconociendo el rostro, no hay ningún problema. Tampoco olvidarse de esos detalles es un problema, salvo que sea una huella que uno activa todo el tiempo y de pronto uno se olvida. Bueno, ahí estamos ante una amnesia, pero tampoco es patológico esto que está planteando. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla para mostrarles un par de videos. Mientras comparte, también quería aportar sobre lo que decían del funcionamiento de ambos hemisferios. Por ejemplo, cuando se realiza una acción compleja, un movimiento complejo, esto está, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, pero a la vez nos manejamos en un espacio, ¿no? Por lo tanto, hay también acción en el hemisferio derecho. O sea, va por ahí, siempre como que están funcionando ambos hemisferios. Por eso se lo criticaba eso de que había dicho yo, de que un hemisferio pertenece a tal cosa y el otro a otra. Pero en realidad es como que funcionan ambos, pero algunas capacidades más por un lado y por el otro. Bueno, díganme si están viendo, si hay alguna cuestión de sonido. Trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el... ¿Se escucha bien? Sí. Joya. Perfecto, vuelvo a cero, largo. Trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Pintas. Vale. Mira,
Voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Ahora, un poco más fuerte. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La manzana. Dilo tú. Manzana. Hombre, ahora. No, que es que cuando te esfuerzas sí que te sale bien. Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa, que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. No. En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy a la playa con Isa. ¿Ahora tú? ¿Sí? Me voy a la playa Isa. ¿Te vas a la playa con Isa? Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? ¿Sí? Venga. Muy bien. Bueno, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Reconoce los objetos, pero no los puede nombrar. Bien. ¿Qué más? La psicóloga es muy buena. Muy bueno. Muy bueno, sí. ¿Entiende Parece cuando más le como hablan? audióloga que psicóloga. ¿Entiende cuando le hablan? Sí, ¿Eh? sí. Claro, la dificultad es para hablar. Entiende perfectamente. Y emocionalmente también. ¿Vieron al último cómo se reía? La expresión emocional cuando se reía, que la psicóloga le decía que se iba a la playa con ella. ¿Eh? O se pone mal cuando no puede decirlo también. Eso es ansiedad o depresión, o ambas cosas suelen venir con el paquete cuando la gente es consciente, porque es plenamente consciente, ¿está bien? De lo que le está sucediendo, ¿ok? Eso es porque sus áreas de comprensión están perfectas, vamos a decir así, sus áreas de Wernicke están perfectas. El problema es motriz y por lo tanto frontal, y es más específicamente como es con el habla, tiene que ver con el Broca izquierdo, ¿está bien? Vieron que ella se ríe y, como dijo la compañera, también muestra cara de como de impotencia por momentos, frustración, eso, como dice Agustín, ¿eh? Agostina, perdón. Bueno, perfecto. ¿Vemos otro? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos con este. Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unas cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una raz de esto lo cogía. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pone muy contenta si le nombras, hombre. Esto cógelo, Vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, José, ahí, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo veníme, vamos, verás. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Claro que ya dejado, siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir domicilio y hacer y todo por mis hijos. Pues, Tiene la comprensión alterada. ¿Qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, hombre, pues, llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Y todas estas vivetas que tienen los niños en nombre y todo, esas eran los rotósicos. Ya. Que están las rosetas ahí, todas, y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora?
Pues aparente, todas las del pueblo, todas las tublas de aquí, todas que vieron que peles, que no hay plan, no hay taro, no hay tapada, hay todas las del cuidado. A mí me teoría de que se charlar la retaran ahora y que resultaran y salieran usted y las anudatas la velo y las cogías, pero aunque eso apuesta Ha cambiado. mucho, porque unos catan mucho y estos no caen ya, y para que un veneno. Pero en fin. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué pasa con este sujeto? Vamos, Sonia Carolina. Vos. Bueno, supongo que es parte de lo que decía ahí, que inventa palabras o dice algo que no se le entiende, solamente a él. ¿Y qué será? ¿Qué se les ocurre? A ver, piensen más o menos en localización, estamos hablando del lenguaje, ¿está bien? A ver la fluidez, compárenla con la sujeto anterior. ¿Tiene problemas en la fluidez del lenguaje este sujeto que acabamos de ver? No, habla. No se le entiende, o por ahí son palabras que no son palabras, que no existen, digamos. Claro, tiene la comprensión alterada, al punto tal que no se entiende, claro, es del lado izquierdo, efectivamente, no se entiende el mismo, entonces cuando se equivoca no se da cuenta que se está equivocando, se dan cuenta, entonces sigue hablando equivocadamente. Ese es el asunto, entonces, bueno, y le fluyen las palabras, la fluidez está intacta, o sea, hasta por los codos, exactamente. Candela, hablamos del área Wernicke, principalmente del lado izquierdo, atento a que, bueno, está recibiendo la consigna por vía oral y es bastante, con mucha sintaxis la consigna, ¿está? Y el sujeto, bueno, inventa, contesta, habla fuera del tarro, eso es, como le llaman los norteamericanos, talking around, hablando alrededor de, y nunca en el foco de lo que se le está preguntando. Eso es muy característico, pero se dan cuenta que le están preguntando algo, entienden que hay ahí una consigna y responden lo que les viene. Como un delirio, más o menos. Claro, sin serlo, pero se dan cuenta, ¿no? Cómo estas cuestiones pueden generar algunas confusiones a simple vista. Vos decís, este tipo viene con un brote psicótico hablando en lenguas, ¿ok? Pero por ahí no, te viene a pedir ayuda y que le sale lo que le sale. ¿Eh? Claro, mira lo que dice Mariela, sí, he visto muchos estados afásicos en los exámenes. Sí, Ya vamos a tener una justificación entonces. Bueno. Cuando empezás a mandar conectores así. Claro. ¿Vemos otro? ¿Uno más? ¿Y nos vamos? Bueno, ¿dónde estaba acá? Una pregunta, Adrián. Sí. Yo, porque desconozco y me dio curiosidad. Por ejemplo, si quisieran escribir, ¿podrían escribir con sentido, digamos? ¿Vos decís en este último caso? Sí, el de Wernicke. Creo que no. O sea, escribirían, no tendrían problemas tampoco de fluidez gráfica, vamos a decir así. No pienso que, no creo que terminaría en una grafia, no, para nada. Pero sí, efectivamente, el sujeto no se reconocería errores. Ahora, esto si hablamos de una fase de Wernicke global, ¿no es cierto? Recordemos que a veces hay fases de Wernicke que son por daños muy puntuales localizados más cerca de las áreas auditivas, y en otras ocasiones hemos visto son casos clásicos incluso de post-mortem, de estudios de heridos de guerra, estamos hablando de estudios de hace unos 70 años atrás y antes incluso, ¿está? Hay lesiones que son en las áreas de Wernicke, pero más cerca, más vecinas al área 19 del área visual del occipital, al punto tal que uno diría que es
parieto-temporo-occipital la lesión, ¿está bien? Y ahí devienen trastornos del tipo dislexia y también trastornos que son específicos con la lectura, ¿está bien? O sea, son como afasia de comprensión solo por la lectura, pero cuando las áreas de Wernicke pegadas a lo auditivo están intactas, el sujeto comprende bien cuando se le da la consigna oral. ¿Ok? Ahora, como digo, por contraste, una lesión más cerca de las áreas auditivas, pero despejada de las áreas visuales, esa lesión da más bien problemas de comprensión con la consigna oral, pero el sujeto puede leer sin mayores inconvenientes. ¿Está bien? O sea que también hay, dentro de las afasias, no olvidemos que Wernicke, cuando definió el área de Wernicke original, fue justo pegado por detrás de las áreas auditivas primarias y secundarias, ¿sí? Pero dentro del lóbulo temporal. Después los estudios posteriores fueron agrandando esas áreas a un punto tal que se mete en el terreno de lo parietal y abarca parte justamente del área terciaria visual. Y también los estudios visuales han mostrado que el piso del lóbulo occipital y el piso del temporal, la continuidad, la parte vecina, son prácticamente un área encargada de lo asociativo visual y que aporta mucho al terreno del lenguaje también, ¿no? Así que también pueden devenir algunas alteraciones de comprensión por lesiones un poco más ventrales al área de Wernicke propiamente, ¿está bien? Ya llegando al terreno de lo temporal. Bueno, es grande, yo el área de Wernicke cada vez la veo más grande, ¿eh? Sí, Agostina, sí, el área de Broca es la principalmente afectada del lado izquierdo en el caso de la señora del primer caso. En el segundo caso, efectivamente, evidentemente, no es el área de Broca la que está afectada porque la fluidez del sujeto es un tiro, pero sí la comprensión, estaría más involucrada el área de Wernicke. Que bueno, a raíz de este comentario y pregunta de Nico, quiero dejar en claro que el área de Wernicke es muy amplia, y bueno, nos puede afectar aspectos muy específicos de la comprensión en sí mismo. Además, la memoria del lenguaje implica actividad del área de Wernicke, o sea, cuando nosotros escuchamos o leemos todo lo que sean palabras, inmediatamente tenemos una activación mnésica, no hay que ir a buscar la información muy lejos, no está almacenada la información asociada al lenguaje. Sí, por ahí los símbolos están un poco más al norte, si se quiere, un poco son más parietales, los símbolos de letras y también los de los números. Por eso el daño en el parietal izquierdo puede llevar también síntomas asociados a la acalculia, al trastorno para hacer cálculos matemáticos. Bueno. Vamos al último videito. Lleva 7 años en terapia de rehabilitación, tanto física como comunicativa. ¿Qué tal, Joan? ¿Bien? Un momento ahí, miren esto. Ahí, ¿qué es lo primero que ven en el sujeto? Una mano ¿Cuál? está como enyesada, ¿qué tiene? ¿Cuál? Está en rehabilitación, miren el problema motriz que ¿La tiene. derecha? La derecha. La derecha. Entonces ya ahí nos está diciendo de qué lado estaría la lesión. De rehabilitación, tanto física como comunicativa. ¿Qué tal, Joan? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Estamos bien hoy? Más o menos sí. Muy bien. Empezaremos hoy con un dictado. El petróleo es... Juan tuvo que volver a aprender la escritura y aún tiene dificultades. A veces comete errores ortográficos. Se transporta Cuando se cansa al leer en voz alta, repite y omite palabras. Le cuesta encontrar algunos nombres y estructurar frases cuya complejas. longitud pueden alcanzar cientos de kilómetros. Hay transportar el petróleo por el mar, se utilizan unos barcos enormes. ¿Tú qué piensas que podría ocurrir si no existiera el petróleo? ¿Qué pasaría si no existiera el petróleo? Madre mía. Madre mía, todo lo que pasaría, ¿no? Pues no sé. No sé, ¿Qué crees tú? Hombre, los que tengan casa gastan para esto, yo creo que hay
¿cómo se llama? Estos que están pulsando esas cosas, ahora, o sea, ya, si no era con agua, era con agua, y si no con, no sé, con otra casa, algo no, o no tendríamos gas. Claro, claro. claro. Este está buenísimo. Este está buenísimo. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué estaría pasando? ¿Comprende la persona? A ver, empecemos por comprensión y fluidez. Digamos, por la comprensión sensoperceptual sería y por la fluidez en términos de motricidad. ¿Comprende la persona cuando se le pregunta algo ahí? Sí, sí, dice Agostina. Bien, ok. La fluidez, ¿está alterada? Digamos, es como el caso de la señora primero. A ese punto, digamos, la fluidez. No, No. No. pero un poquito sí, ¿no? Claro, pero ahí, ¿qué le está faltando al sujeto? No está pudiendo construir, le está faltando nexos, ¿sí? Se olvida de palabras, carece de conectores, o sea, no termina de responder del todo, pero tampoco se va al pasto como el señor del caso anterior, que termina hablando de cualquier fruta, inventando palabras, ¿está bien? Tiene un poco de pobreza tonal. Sí, hasta ahí nomás, puede ser, pero hasta ahí nomás, ¿eh? Igual se ríe el sujeto, ¿no? Eso, repite palabras, le cuesta, ¿no? Encontrar variantes. Tartamudea mucho, pero no es un tartamudeo, sino como que está buscando, como que el famoso tengo Está buscando el término necesario para articular. Exacto. Tiene la idea, pero no puede desarrollarla, eso. Bien, bárbaro. Bueno, ahí es una afasia eso, pero no es ni una afasia de Broca, como el caso de la señora, ni una afasia de Wernicke, como el caso del segundo señor. Este señor tiene una fase de conducción que se llama de conducción. ¿Qué es lo que está dañado? El paquete de fibras blancas, que son los axones, formados por los axones que van del área de Wernicke al área de Broca. No nos olvidemos que el área de Wernicke está formado por cuerpos neuronales con sus dendritas, y estos cuerpos neuronales tienen sus axones que proyectan a Broca, de modo que cuando alguien le pregunta algo, uno contesta inmediatamente. Está bien, eso implica que las áreas de comprensión y de articulación están atadísimas, no comunicadas, comunicadísimas, está bien, por un paquete así de fibras, que es el fascículo arqueado, que se llama o arcuato. Entonces, cuando hay un daño en la profundidad, no afecta a la corteza, no está alterada ni el área de Wernicke ni el área de Broca, que son dos estructuras corticales. Lo que está afectada es la conducción, tampoco es total, porque el sujeto algo conecta, ¿está bien? No puede del todo, pero le preguntan qué pasa si no hubiese petróleo, más o menos el hombre, bueno, con gas, con agua, tal, le busca la vuelta. Estas cosas que pican ahí, ¿no? Está hablando de esos cosas que sacan petróleo, ¿se dan cuenta? Él tiene gestualidad, ¿eh? Eso quería decir yo recién, como tal cual en el examen, cuando uno tiene la palabra en la punta de la lengua, lo mismo te saca un 2, pero bueno, te quedás ahí, te agarra una fase de conducción que comprendés, pero no puedes conectar adecuadamente, ¿ok? Bueno, eso, vamos. Por lo menos a través del humor, vieron que son casos dentro de todo simpáticos, es un rollo, ¿no es cierto?, para los sujetos, sobre todo la gente que tiene problemas en Broca, porque son totalmente conscientes del asunto y eso puede afectar, ni hablemos de si esa lesión afecta de pronto el trabajo de una persona, ¿se dan cuenta? Y lo deja afuera. Entonces, bueno, ahí ya interviene la emocionalidad, el acompañamiento, bueno, ya se transforma en una cuestión, por supuesto, siempre más compleja, ¿no? Pero las afasias difieren en cuanto a la presentación clínica, atento a qué regiones están involucradas, y Wernicke principalmente, los axones del fascículo arqueado que conectan con Broca o Broca, ¿está bien? Y a su vez, dentro de las lesiones en Wernicke, como al ser una región tan amplia,
pueden haber algunas ligeras diferencias si la lesión es más posterior o más anterior, siempre y cuando hablemos de lesiones puntuales, ¿está bien? Cuando la lesión es más global, la comprensión afectada es global también. Les sugiero, digamos, en este punto, que vuelvan al PowerPoint, la clase del teórico de lateralidad del lenguaje. Hay un modelo viejo en blanco y negro, con un contorno todo hecho en blanco y negro, es un modelo que tomo de Arana Iñiguez, ahí dice, y están los distintos tipos de afasias, agrafias, etcétera, por lesiones puntuales de estos estudios hechos antes de la era de los tomógrafos, que bueno, hoy nuestros compañeros yo aprendí un montón de cosas, la verdad, con este asunto de la tomografía, sobre todo la parte física, que no es lo que uno está más acostumbrado a manejar, ¿no? Sino más bien interpretar el dato y la imagen. Muy bueno. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Preguntita más? Estamos sobre el horario de cierre. Resistieron, 30 personas resistieron. Vamos a detener la grabación.